Bienvenidos amigos, otra vez, muchas gracias por estar acá en el capítulo 6 de Café con Soluciones. Hoy le traigo algo que nos interesa a todos y que de hecho no podemos desligarnos jamás de esto. Y tiene que ver con los sentimientos y estados mentales que como humanos tenemos y es muchas de las cosas que conversamos acá en este programa. Y se trata del miedo. Vamos a hablar todo sobre el miedo, la apreciación que nosotros tenemos al respecto del miedo y qué podemos hacer por esto. Todos hemos hablado del miedo. Muchas veces hemos escuchado que es bueno, otras veces que es malo, otras veces que no existen. Y como hemos conversado en otras veces, depende muchísimo de la apreciación que nosotros tenemos. Por lo tanto, es muy subjetiva el valor que le demos, si es bueno o malo. Entonces, hay que entenderlo, primero hay que conocerlo. Y yo les voy a mostrar cuál es la apreciación de lo que yo tengo y la forma en la que creo que podemos trabajar con esto. Fíjense, el miedo es un estado mental en el cual genera sentimientos puesto que percibimos una situación en la cual creemos que no tenemos el control y que por supuesto no podemos predecir el output de esto. Entonces básicamente lo que ocurre es que generamos comportamientos en base a este peligro inminente que nosotros estamos sintiendo para defendernos, para protegernos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con el miedo? Que los sentimientos que se generan a través de este estado no son los que más nos gustan. Son angustia, son tristeza, son rabia. De hecho, una de las apreciaciones que yo les traigo en este capítulo es la forma de ver el miedo. El miedo para mí es la madre de todos los sentimientos negativos, en su gran mayoría. De hecho, yo les tengo acá una pequeñita lista de cómo ustedes pueden ver todos estos sentimientos que se producen que vienen desde el miedo. Entonces una gran parte importante de lo que yo les traigo es hacer consciente de dónde vienen. Por ejemplo, si ustedes piensan en la incertidumbre es el miedo de no saber lo que va a pasar, porque no tenemos el control. La nostalgia proviene del miedo de no vivir algo tan bueno como lo que vivimos anteriormente. Por ejemplo, la desconfianza es el miedo a que no cumplan contigo. El apego y el control es el miedo a quedarte solo. La nostalgia, como ya hablé anteriormente, la envidia es el miedo de no lograr lo que otras personas tienen. De no sentirte capaz, el miedo de no sentirte capaz de lograrlo. La molestia, la furia y el enojo es el miedo de perder el control porque las cosas no están saliendo como tú quieres o como tú las esperabas. Entonces, si ustedes se ponen a ver todos estos sentimientos que nosotros consideramos negativos, son básicamente nacidos de este estado de miedo porque la significación o el valor que le estamos dando a este estado es negativa. Entonces, por lo tanto, estos sentimientos que se generan son negativos, pero como todo y como hemos conversado en otros capítulos, todo se puede resignificar desde el punto de vista de cómo yo lo esté viendo. ¿Ok? Entonces, entendiendo este estado y entendiendo que es la madre de todos los demás sentimientos de la manera en la que yo lo veo, el desafío que nosotros tenemos por delante es que este estado no nos paralice, porque forma parte de sentimientos que nosotros como humanos vamos a estar experimentando siempre, como la alegría, como todos los demás estados y sentimientos que como humanos tenemos inherente a nosotros. Entonces, el desafío es que no nos paralice. El desafío es que podamos sentirlo, entenderlo y utilizarlo en nuestro favor. Ese es el desafío que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, es importante entender el miedo desde este punto de vista porque ciertamente nos va a generar consecuencias tanto positivas o negativas. ¿Cuáles son las consecuencias positivas? Las consecuencias positivas son todo el aprendizaje que nosotros podemos tener y capitalizar si nosotros no nos paralizamos ante el miedo y de hecho vamos hacia él. ¿Qué es todo lo negativo? Paralizarnos por completo y dejar de vivir una vida que nosotros queremos por algún miedo que se convierte en una creencia limitante y que las creencias limitantes se convierten en reglas de vida en las cuales nosotros nos contamos una historia solamente para no enfrentar un miedo que está mucho más atrás de ese mensaje. Por ejemplo, yo no soy bueno para jugar al básquet, por decirles un ejemplo. Ya, hay evidencias anatómicas que evidentemente no soy una persona muy alta, pero hay muchos jugadores que son bajos y que son muy buenos, porque creen en sí mismos.
Pero la historia que yo me estoy contando es que yo me quiero contar esta historia, que no quiero, que no soy bueno jugando básquet porque no soy alto. Pero detrás de esto, ¿qué está? No sé, la vergüenza de que me vean jugando al lado de personas muy altas, de no tener éxito. Entonces hay un miedo detrás de todo esto y ese es el estado en el que nosotros podemos quedarnos si no enfrentamos nuestros miedos. Si los enfrentamos nos damos cuenta de qué somos capaces de hacer, expandimos nuestro estado de confort, nuestra zona de confort y capitalizamos los aprendizajes que de esta forma nos hacen crecer. Entonces, esas son las consecuencias, evidentemente dependiendo de cómo la veamos, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Ahora, las soluciones que yo les traigo son bien sencillas y forman parte de un entrenamiento de inteligencia emocional que nosotros en Living Coaching también impartimos en cursos, en talleres y en el coaching. Y tiene que ver con unos aspectos importantes. Fíjense, todos los extremos emocionales son en parte negativos, sea la algarabía, sea una alegría extrema, son extremos emocionales que nos sacan de nuestro centro de calma. En el centro de calma no existen estos extremos, no existen estos miedos. ¿Y cómo hacemos para nosotros volver a este centro de calma? Nuestro centro de calma se vuelve a través de el agradecimiento. Número 1, ser una persona agradecida. Agradecer ante Dios, el universo, agradecer a las personas nos hace establecer un estado de calma. ¿Por qué razón? Porque nosotros le damos el valor a lo que ya existe. No nos enfocamos en lo que no existe, en lo que no controlamos, sino que nos enfocamos en lo que ya hay y en lo bonito que puede ser lo que ya tenemos. Dejamos pasar cosas y no le damos la importancia a lo bonito que hay, que es pequeño, pero que está todos los días, simplemente por enfocarnos en aquellas cosas grandes que no hemos logrado, pero que ni siquiera han pasado. El otro aspecto importante para liberarnos del miedo es enfocarnos en el presente. Y aquí les recomiendo un libro que se llama El Poder de la Hora. Enfocarnos en el presente es vital. No pensar en el futuro, no pensar en el pasado. De hecho, no es no pensar, es no vivir en el futuro y no vivir en el pasado. Porque yo puedo pensar en el futuro desde el presente, pero no estoy viviendo allá. No me la paso pensando que cuándo llegará el futuro, sino enfocarse en el presente, en las cosas bonitas que hay, enfocarse en ser la mejor persona que pueda ser desde hoy. Porque el pasado ya pasó y el futuro solo se construye en este segundo que está pasando. Entonces, enfocarse en disfrutar lo que ya existe hace que bajen mucho los miedos, porque ciertamente, si eres de esos que se enfocan en el futuro, si te das cuenta de que ese futuro se construye en este instante, no hay ninguna razón de estar allá, que tu mente se vaya hacia allá. Otra cosa es el conocimiento de causa y de efecto del miedo. Entender por qué tengo este miedo, hacerlo consciente. Buscar la forma de desarticular ese miedo y de ver cómo yo sí tengo las herramientas para salir adelante, sea lo que sea que yo esté pensando que no puedo. Otra cosa, entender cuáles son las ganancias de ir contra el miedo, que es la conciencia de efecto en este sentido. ¿Qué voy a ganar si yo logro esto? ¿Qué me está dejando, qué me está impidiendo vivir este miedo que yo no estoy enfrentando? Entonces, esos puntos son muy importantes, son sencillos y solo tienen que ver con un cambio de visualización de las cosas. Por ejemplo, yo acá les tengo también la autoconfianza. Confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, nos hace poder enfrentar cada vez más estos miedos que nos paralizan. En otro episodio les dije, hay que ir poco a poco, el sentimiento del logro va sumándose uno tras otro y vamos a tener cada vez mayor fortaleza y mayor confianza para ir enfrentando estos miedos que cada vez son más grandes y de esta forma nos hacemos más valientes. Es un proceso de disciplina y constancia. Hagan esto y les aseguro que van a ver el miedo desde otro punto de vista, van a enfrentar las cosas con el hambre de aprender y con el hambre de saber que detrás del miedo hay un mundo de cosas que aprender. Por último, como siempre, los invito a la interacción y los invito a hacer una lista de los miedos, de esos mensajes que no los dejan avanzar. Hagan una lista y díganse, ya, estas son las cosas que a mí no me están permitiendo avanzar. Y pregúntense, ¿qué puedo aprender si yo rompiera este miedo? ¿Qué puedo aprender si yo traspaso esa barrera? ¿Qué puedo empezar a vivir si yo logro derrumbar este mito que no me deja seguir adelante?
Solo pregúntenselo, nada más. Y ustedes con su respuesta harán consciente si es bueno o es malo lo que yo les estoy diciendo. Estamos abiertos a sus interacciones. Muchas gracias por estar aquí. Recuérdense de vernos en YouTube, seguirnos en Living Coaching Group YouTube, Living Coaching CL en Instagram, Living Coaching en LinkedIn y también estamos en Facebook. Chequen los otros materiales que nosotros estamos teniendo y les agradezco por estar aquí. Creemos en el desarrollo de las personas, creemos en que nosotros podemos ser de un gran aporte y por eso estamos entregándoles toda esta información desde el fondo de nuestros corazones acá en Living Coaching. Así que les agradezco mucho. Episodio 6 y recuérdense que los caos y las crisis son oportunidades que están disfrazadas y solo podemos verlos con el ojo de la calma y los lentes del positivismo. Es un simple cambio de visualización de las cosas. Así que su coach Gustavo Mendoza, muchas gracias. Episodio 6, todo sobre el miedo.